Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Ahora ya estamos al aire. Hace rato estaba saludando, creo, entre cuatro paredes y nada más. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, amigos oyentes. Como siempre, los viernes reunidos aquí para conversar, pero en esta etapa de las elecciones subnacionales con invitados especiales. Fabio, bienvenido a su programa. A nuestro programa. ¿Cómo está, Omar? Bien, felizmente bien, gracias. Siempre es un gusto poder compartir, reunirnos cada viernes para compartir la coyuntura regional, departamental, hoy con más expectativa naturalmente de la población también y por parte nuestra también, para estar a la altura del tiempo, de los tiempos, toda vez que estamos prácticamente a 11, 12 días nada más de la campaña neta, porque luego del miércoles 17 hay silencio electoral. 72 horas antes, por lo menos, exacto, hay silencio electoral, ¿no? No, estamos en eso, querido Omar. Qué bien. Ahora, la radio, y tengan en cuenta esto, amigos, la radio ha sacado una publicación que permite conocer la opinión de los oyentes y de la ciudadanía respecto de los candidatos. Y me parece que hay una expectativa muy grande. Me ha gustado muchísimo ver la participación de tantísimos ciudadanos que van mostrando más o menos la orientación de hacia dónde podría ir todo. Pero ojo, no es una encuesta. No, tampoco, de ninguna manera. Así es, eso tiene que quedar claro. Tampoco es una cuestión definitiva, porque es apenas un sondeo que busca la opinión, no está buscando otra cosa esta cuenta de la radio. Es opinión, nada más. Opinión, exactamente. Y con eso tenemos pues una idea de cómo está yendo un proceso electoral. Lo que yo concluyo de todo eso es que hay una expectativa muy grande en la ciudadanía. Perfecto. Y claro, tocar el tema encuestas suena inclusive un poquito, no digo irresponsable, después de la experiencia del año anterior, en las encuestas de agosto, de 12 encuestas, 11 daban victoria a determinado candidato, de 12, 11. Así es. ¿No es cierto? Y resulta que ganó el que menos esperaba. Claro, el supuesto ganador, el supuesto primero en las encuestas, apareció en un tercer hasta cuarto lugar en muchas regiones del país. Entonces, cuando uno dice encuestas, ya la gente no asimila con buen agrado. Entonces, los sondeos de opinión son interesantes. Ahora, el tema voto digital tampoco me parece interesante, porque alguien contrata, dice a 10 muchachos, oye, sácame 1000 votos. Por cada me gusta te pago 5 pesos. Exactamente. Entonces, creo que lo que la gente aguarda, lo que nosotros aguardamos como sucrenses y chuquisaqueños, y no sé si peco desde iterativo, pedir simplemente a la población mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucho tino, en el momento de ir al voto, cumplir con ese derecho sagrado que tiene la población para elegir a sus nuevas autoridades. Digo, Omar, para Sucre es vital, para el departamento es vital. Usted, yo y seguramente nuestros invitados, todos nos lamentamos que el departamento esté en una situación tan postergada, con desarrollo humano cuyos índices son alarmantes. Hay un lugar de Chuquisaca que está en el mapa mundial del hambre. Chuquisaca. En Chuquisaca, en algunos lugares del municipio de Azurduy. En fin, y para ello, para evitar lamentarnos de aquí a 5 o 10 años, hay necesidad de elegir a buenas autoridades municipales
departamentales, concejales, asambleístas y naturalmente a un buen gobernador. Mira, se ha dilapidado la oportunidad, tanto el tiempo como el dinero. Se ha perdido tanto dinero y tiempo que hemos retrocedido, no solamente nos hemos detenido. Y por ello mismo la responsabilidad de votar es muy grande en este momento, pero no hay que regalar el voto ni otorgarlo a quien no se lo merece. Hay que discernir muy bien entre las propuestas y los candidatos. Unos serán más confiables que otros. Entonces, escuchar las propuestas ayuda a entender, a discernir y finalmente quizás a decidir por quién uno va a votar. A tomar una decisión, ¿no? Así es. Y en ese marco de carácter plural, el espíritu que caracteriza a la radio, hemos tratado, por lo menos en este horario y en las diferentes programaciones, de llegar absolutamente a todos. Unos espontáneamente llegaron a la radio, otros con una invitación, y a todos agradecemos por su generosidad. Ahora, los que no llegaron es problema suyo, pero no, casi es un porcentaje muy mínimo la gente que no llegó, asambleístas, concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos a la gobernación, estuvieron acá en Global. De esa parte nos sentimos íntimamente satisfechos porque queremos también aportar desde los micrófonos al proceso democrático y sobre todo a buscar y a elegir bien. No podemos equivocarnos otra vez, ni en las elecciones municipales, ni en la elección para el gobernante o los asambleístas. Dicho esto, presentamos a nuestro invitado. Muy bien, bienvenido. Bien, él no necesita mucha presentación, Ya es conocido. Es ampliamente conocido como diputado en la anterior gestión de la Asamblea Plurinacional. Marcelo Pedrazas, oiga, me está fallando la mente. Marcelo Pedrazas está con nosotros, él es candidato al gobierno municipal por Sumate. Querido Marcelo, un gusto de poder compartir micrófonos y compartir también la programación para conocer propuestas de su candidatura. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Fabio, un saludo a todos los que están en sintonía del programa, igual a don Omar. Para mí un gusto poder compartir con ustedes y transmitirle mediante el medio a la gente que nos escucha cuál es la propuesta que tenemos como APB Sumate para esta elección del 22 de marzo. La primera pregunta, y eso va a significar una especie de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo ve a Sucre, Marcelo? Bueno, don Fabio, estos 20 años del municipio está totalmente impregnado de corrupción. No ha habido una posibilidad de generar espacios de mejorar la economía de los sucrenses. Es un municipio que está atrasado en su desarrollo, en su mirada en esta modernidad de qué debemos ofertar. Y eso es responsabilidad de autoridades que sean del MAS o hayan sido de otras fuerzas políticas, no han tenido esa visión primero de proyectar a Sucre como una capital y en ese marco también generar condiciones para que los sucrenses, los vecinos, las vecinas, nos queramos quedar en Sucre. Creo que ese es el primer reclamo que yo escucho a la gente que quiere irse. Pero nuestra candidatura está más bien para que la gente se quede. Y obviamente otros temas que para mí son importantes es que se ha puesto de moda la corrupción y la mediocridad dentro del municipio. Y a partir de ahí es que nosotros hemos tomado la decisión de presentar esta candidatura con un proyecto que no es improvisado, un proyecto que lo venimos trabajando hace 18 meses atrás, con un equipo de gente que apuesta, ama Sucre y unos candidatos al Consejo que están a la talla de lo que merece también el Consejo si queremos trabajar conjuntamente en proyectar a nuestra ciudad como una verdadera capital, pero sobre todo tener lo más importante para nosotros, un plan que le permita al sucrense desarrollarse y quedarse a vivir en Sucre, pero no en las condiciones que vivimos ahora. Una vez un colega periodista me entrevistó y me pregunta ¿qué sugeriría a los candidatos? Entre otras cosas, lo que propuse era planificación. A ver, hay un plan. Este plan supone una propuesta estructurada de lo que va a ejecutarse a lo largo de los 5 años si es que Marcelo Pedrazas es alcalde. Dentro de este plan, ¿cuáles son los ejes principales que deberíamos destacar y que la ciudadanía tiene que conocer? Porque si no, va a votar a ciegas, ¿no? Primero que nosotros tenemos un modelo de gestión, no vamos a llegar a la alcaldía a improvisar. Y eso quiero que quede claro a la población porque esto empieza desde el momento que te inscribes, porque presentas un plan de gobierno.
Muchas de las otras candidaturas han terminado inscribiendo sus candidatos después del plazo de la inscripción del plan de gobierno. O han hecho no planes con inteligencia artificial. O sea, literalmente, literalmente, hay algunos que da pena tener 2 hojas con inteligencia artificial y otros que, bueno, no están tampoco dentro de lo que otros se necesita. sin inteligencia. Copiar, sin inteligencia, sin inteligencia, es cierto. Pero lo primero era mostrar una candidatura que tenía un programa y eso ha presentado el candidato con su programa de gobierno. Lo que no hay en otras candidaturas, lamentablemente, porque han presentado su programa con inteligencia o sin inteligencia y después han aparecido los candidatos ya circunstanciales a raíz de los movimientos políticos que han existido en estas fuerzas que se han presentado al municipio, por lo que para mí de entrada eso ya debiera llamar la atención a la población de la falta de seriedad que tienen las otras candidaturas. Pero en lo que implica la nuestra, tenemos un modelo de gestión que hemos basado en 3 pilares fundamentales. El primero es el orden que hay que poner al municipio, hay que ordenar la casa, tenemos que generar un municipio que sea eficiente para el ciudadano, reduciendo la burocracia, eliminando la corrupción. De hecho, para nosotros, y no lo digo porque esté aquí y quiera simplemente impresionar, sino que ya hay un proyecto que hemos trabajado. Tenemos clara la figura de la reducción, por ejemplo, en las secretarías, de 9 a 4 y de las direcciones de 20 a 10. ¿Y por qué de 9 a 6 no o de 9 a 5 no? Porque en el trabajo que hemos hecho hemos visto que nuestros ejes temáticos y la planificación que tenemos responden a estos 4 secretarías que son importantes y esas 10 direcciones para que podamos ejecutar nuestro plan, que primero, como le digo, está vinculado al orden, vinculado a la cero corrupción, a reducir ese aparato burocrático de esos 636 millones de bolivianos que se gasta más del 54% en salarios. ¿Sabe cuántos empleados tiene la alcaldía? 3.500 más o menos, pero con los jornaleros más. Con los jornaleros que no sabemos, porque eso es, por ejemplo, tratado de investigar como diputado, pero como tenemos una alcaldía oscura, con corrupción, ni de diputado en las competencias que ustedes conocen que tenemos cuando han sido autoridades, no las han querido dar. Pero no solamente tenemos 3.500 funcionarios, habría que preguntarse cómo trabajan otros municipios, ¿verdad? Y le puedo contar que, por ejemplo, el de Miami tiene 600 funcionarios y evidentemente no es del tamaño de nuestro municipio de Sucre. Entonces la burocracia no genera más que reproducción de poder, porque quienes entran al municipio quieren volver a ser alcaldes, entonces les conviene tener más funcionarios, cuando esa plata, ese dinero que nosotros hemos calculado que podría ser entre ahorro de 130 millones a 170 el primer año, se puede invertir en estas áreas que les voy a ir comentando, que son importantes para nosotros. ¿Eso significa privatizar algunas áreas del gobierno? No. Pero entonces vamos a reducir personal dentro de la alcaldía. ¿A cuánto se pretende reducir? Mire, ¿qué ahorro significaría eso adicional? Son más o menos 1.300 millones, pero tenemos que tomar en cuenta, y como abogado yo no puedo salir del derecho, en principio tengo que defender al trabajador, y ahí tenemos los funcionarios que son en la Ley General del Trabajo. Ellos no podemos moverlos porque la ley lo dice, las sentencias constitucionales, pero les vamos a hacer un manual de funciones, porque cuando uno va al municipio ve 4 o 5 personas en un mismo escritorio, sin ir lejos, 40 funcionarios en EMAS y 20 funcionarios afuera haciendo el recoge de basura con unos trajes ya que están desgastados. 40 administrativos y 20 barriendo. Exactamente. A ver, el dato que usted nos da cuenta es realmente muy interesante. Va a bajar de 9 secretarías a 4, ¿ya? ¿Y de cuántas direcciones? De 20 direcciones. De 20 a 10. ¿Cuáles serían esas 4 secretarías para que la población también vaya a conociendo esta reestructuración que pretende plantear llegado al municipio Marcelo Pedraza? Lo primero que vamos a hacer al reducir es que vamos a tener menos burocracia y mayor eficiencia en el trabajo de lo que implica el alcalde, que tiene que ser una persona que gestione el municipio. Entonces, las secretarías están vinculadas obviamente al emprendedurismo, a la economía naranja, obviamente habrá una secretaría también que tiene que ver con el tema de la administración del personal, una secretaría de desarrollo humano, y esas direcciones que están después de estas 4 secretarías que están vinculadas a lo principal para nosotros, que es dinamizar la economía, y donde estamos apostando toda nuestra propuesta es en la economía naranja, ¿verdad? Entonces, explíquele a la opinión pública en qué consiste la economía naranja, porque es muy importante que tengamos claro los conceptos y las propuestas. La economía naranja, pues, es un sistema que puede de desarrollo, donde está el turismo, donde está la cultura, donde genera lo que se llama el turismo sin chimenea, ¿verdad?
es una economía naranja que engloba el arte, la cultura, el patrimonio histórico y genera condiciones de lo que tiene Sucre como en su identidad. Hemos venido desarrollándonos desde que hemos nacido, ¿no? Somos la capital y un centro histórico, cultural y también de turismo. Vamos a cambiar el sustento económico de la ciudad. Es que no tenemos otra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos traer recetas que no sean parte de nuestra identidad. No puedo yo decirle al ciudadano, a la vecina y al vecino, vamos a hacer Santa Cruz o vamos a hacer Cochabamba cuando somos Sucre. Y lo que no hemos desarrollado de manera óptima ha sido el turismo. Y ahí hemos enfocado todo nuestro trabajo. ¿Y por qué le digo que es lo más importante? Porque genera esto una economía para todos los que vivimos, no solamente desde lo que haga o lo que pueda aportar el municipio, sino más bien lo que nosotros queremos es que el municipio sea un ente que proyecte a la ciudad a partir de esta reducción del aparato burocrático y este dinero que vamos a poder lograr. Más o menos estamos hablando que en un principio vamos a inyectar 40 millones de bolivianos el primer trimestre para dinamizar ¿qué? En economía naranja, que eso es importante, ¿verdad? Sucre se ha vuelto una ciudad de paso. No es una ciudad donde el turista se quede más días. ¿Qué está fallando? Como ciudad histórica tenemos que primero tener alianzas estratégicas con otros municipios y con otras universidades para que nos vengan a visitar los estudiantes, para que sea un destino turístico Sucre para el boliviano. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el turista extranjero? Está bien, va a venir a conocer Sucre, pero ¿qué más le ofertamos? ¿Por qué se va? Y ahí es donde nosotros hemos hecho un plan para que Sucre no solamente trabaje el patrimonio histórico, sino también tengamos la gastronomía, nuestras culturas vivas y la paleontología. Con esos 3 escenarios más de desarrollo, vamos a tener un turista también extranjero que se va a quedar en Sucre muchos más días. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto funcione? Primero, nos vamos a movilizar y vamos a hacer las alianzas en Bolivia con las universidades, con otros municipios. Yo no he visto nunca, por ejemplo, en el tiempo que he estado de diputado, un solo cartel en cualquier otra ciudad, una publicidad, una valla de Sucre que invite a Sucre a la gente. No existe, no hay. ¿Verdad? Es como entre convencidos, entre quienes pasamos todos los días por la Casa de la Libertad. Entre nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer primero ese avance territorial, estratégico con otros municipios. Luego tenemos que ir inmediatamente a Brasil, Chile y Argentina a mostrar nuestra cultura y nuestro... Primero vamos a trabajar preparando lo que vamos a ofrecer y después vamos a hacer esa campaña. Obviamente, pero tenemos que hacerlo lo más rápido posible, no podemos tardar. De hecho, en esta parte, un aliado estratégico para nosotros es la cooperación internacional. He hablado con el BID y es por eso que dentro del equipo técnico que me acompaña, el primer concejal, por ejemplo, que es Andrés Delgadillo, con el que hemos conversado para hacer este proyecto, a mí me parecía muy interesante el perfil porque él había trabajado con la cooperación internacional justamente en estos temas. Entonces yo les digo de manera directa al vecino y a la vecina, nosotros de llegar el 22 al municipio, el 23 van a conocer nuestros 4 secretarios de direcciones y Andrés se va a poner manos a la obra y estará viajando el 24 ya a Washington para tener la primera reunión porque hay un proyecto de 40 millones de dólares que puede ser parte de este escenario para complementar lo que se quiere hacer en economía naranja. Hay otro dato también interesante que plantea de entradita. El gobierno municipal tiene un presupuesto de 633 millones de bolivianos. 53% se va a gasto corriente. Correcto. ¿No es cierto? Es un dato ya oficial. ¿A cuánto va a reducir gasto corriente? Porque es preocupante. 53% de un presupuesto demasiado pobre, 633 millones es un presupuesto demasiado pobre para un municipio que necesita más, con tantas necesidades, ¿verdad? ¿A cuánto va a reducir, Marcelo Pedrazas? Lo que queremos es llegar a un tercio de esos 636 en la reducción. Si estamos hablando que son casi 330 millones de bolivianos que se gastan en salarios, lo que queremos es tener 120 a 140 millones lo de ideal. ahorro. El principio, porque lo que queremos dejar es un municipio eficiente, en una modernidad, que sea un municipio que responda a las necesidades, pero que no tenga un montón de gente. Por eso esta candidatura, y aquí sí voy a hacer una pausa, no responde a ningún interés de grupos de poder, a ninguna billetera grande, a ningún empresario, no le responde más que a la gente.
¿Es una campaña austera? Sí. ¿Es trabajando de puerta a puerta con la gente y escuchando los reclamos? Sí. Somos la voz de la gente que está cansada de la corrupción, de que nos hayan robado el alma, ¿no? Ya no nos han robado el futuro, el alma, no queremos pelear. Eso nosotros no vamos a permitir en una nueva alcaldía, y a partir de ahí, este trabajo que vamos a hacer, don Fabio, y aquí es importante también señalar, cuando no le debes nada a nadie, ¿verdad?, puedes generar realmente reformas que reestructuren la mirada que se tiene del trabajo en el municipio, pero también no solamente es en el municipio, ¿no?, como alcaldía, porque para el desarrollo local hay varias instituciones que tienen que ver con el municipio. Hay directores en FANSESA, en CESA, en el APAS, en EMAS, en EMSA. Como nosotros hemos planteado, y la gente lo está viendo, no tenemos que pagarle la factura a nadie, porque no le debemos nada a nadie, vamos a designar en esos cargos de manera meritocrática. Porque quien va a La Paz tiene que conocer muy bien el tema de lo que está pasando con el agua en Sucre. Quien va a CESA tiene que tener los propios conocimientos. En mi calidad de diputado hemos logrado la condonación de los 80 millones que debía el APAS, y hasta el día de hoy yo no veo ninguna reinversión que realmente vaya a aliviar lo que me reclaman o reclaman la gente de las zonas altas, por ejemplo, en el tema del agua. Entonces, no es solamente el municipio, sino también todas las instituciones en las que participa. Usted toca dos temas, voy por el primero. ¿Califica usted de una gestión corrupta mediocre? ¿Usted no está hipotecando la gestión municipal en caso de llegar a ser alcalde, recibiendo plata para la campaña de empresas constructoras, etcétera, etcétera? Algo que se ha comentado insistentemente, ¿no? Sí. En las dos últimas elecciones se sabe, claro, imposible decir, porque ese tipo de actos no se los hace con notario de fe pública y tampoco a la luz del día. Ese tipo de apoyos subterráneos se han dado. Los que financian la campaña y luego te pasan la factura. Financian la campaña, constructor, 80,000 dólares, 10 vehículos, pero luego hipotecan FANSESA. Se comentó insistentemente que en la gestión 2010-2014 nombró directores esa empresa constructora, y cómo terminó con Cretec, ¿no? Con 500 viviendas que no las pudo vender, una licitación de más de 100 millones de bolivianos con equipo que nunca llegó y que nadie investigó. Ítems fantasmas, 250 ítems fantasmas en Concretec durante 3 años. Habría que sacar pluma, pero a nadie se le para un cabello acá en Sucre para exigir al Ministerio Público la investigación de... Maquillaje de los estados de cuentas. Maquillaje de los estados financieros, sí, por 3 años con un daño económico, y no lo decimos nosotros, lo dijo el que era rector, Sergio Padilla, manifestando que había un daño económico del maquillaje de 180 millones de bolivianos. Entonces, ustedes no están hipotecando Secretaría de Obras Públicas, la fábrica de cemento, etcétera, etcétera, a cambio de recibir platita para tener una campaña pomposa de esas. No, Fabio, de hecho, nosotros vamos a llegar al municipio para resolver y cambiarle la vida a la gente, para que viva mejor de lo que está viviendo hoy, pero tampoco me tiembla la mano para meter a la cárcel a los corruptos, porque en mi labor de diputado no me ha temblado la mano para meterme con un ministro de gobierno, lograr su interpelación, y sobre todo lo que después, aunque sea fue un día que la oposición después de 20 años logró la censura a un ministro. Tenía gente de inteligencia en la puerta del departamento queriéndome hacer sacar la petición, y aquí, entre la mediocridad y la corrupción que hay de muchos, que es evidente, no nos va a faltar la determinación y el coraje para hacer los procesos judiciales que tengamos que hacer, pero eso tampoco nos va a distraer, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar también lo que nos importa, que es reactivar la economía. A la pregunta, Marcelo Pedraza y los candidatos a concejales no tienen compromiso alguno que no sea con el votante, con la vecina y el vecino. Lo que usted habla, quinciños, pagamos diezmos, se paga hoy por hoy. Ese es el nivel de putrefacción que hay en el municipio. Pagan además para que les paguen, ¿no? No solamente para que les adjudiquen. Ahora se paga para que les terminen de pagar. Y muchos de los candidatos... de la planilla, rapidito, pues. Oiga, ¿califica de putrefacción? Y muchos de los candidatos... ¿Califica de putrefacción? Sí. ¿A ese nivel? Es putrefacta. La gestión de este alcalde, y si hablamos de las anteriores
las anteriores alcaldías, lo propio. Por eso hemos llegado a este nivel de degradación en Sucre, de lo que implica un municipio, lo que implica un funcionario público. Cobrar ya para que te paguen, ya hemos llegado al colmo. Y muchas de las candidaturas que están ahora en esta carrera electoral están en esa misma práctica, porque a mí no me la van a venir a charlar. O sea, veo maquinarias ahí sí con candidatos que están haciendo obras sociales. Esas maquinarias mañana van a ser las primeras contratadas en la primera obra. Y por eso la plata no alcanza, porque la obra tiene que ser más cara para pagar después ese diezmo. O otras candidaturas que han trabajado muy bien con el masismo y que ahora se sienten renovadas, pero han sido parte de ese tejemeneque, de ese trueque, ¿no es cierto?, de cómo me adjudico y te doy, que no nos vengan a mentir. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos de hacer un trabajo, no digo que no hemos hecho un trabajo territorial en la medida de nuestras ganas de conocer lo que la gente quiere, sino que no hemos invertido en toda esa parafernalia, gastos, fiestas, 200.000 aquí, 200.000 allá, solo para darles un dato. Estas bandas que acompañan a las candidaturas cuesta 4.000 bolivianos la hora. A veces están 3 horas, 3 veces a la semana. O sea, estamos hablando de casi 15.000, 18.000 por semana. Entonces, que no me vengan a mentir. Y se los voy a decir donde quieran, don Fabio. Porque a mí, la verdad, como ciudadano más que como candidato, ya me da coraje de que la ciudad no pueda progresar por esta manga de corruptos, por estas roscas que están alrededor de estas instituciones y que van dando vuelta, más allá de alguna buena intención que pueda tener otro candidato que ya está atrapado de toda esa red y esa maraña de corrupción. Algo que me parece fundamental es que cada candidato tenga claro por dónde va la corrupción. No solamente es esta descripción que ya es escandalosa, hablar de putrefacción nos da una sensación realmente amarga, ¿no?, y triste de tener un municipio tan penetrado por tales mañas, defectos y suciedades que se han ido normalizando. Ya es normal que eso ocurra. Era tan normal que, ya te dije, Fabio, en una anterior entrevista, ¿no?, había un alcalde en Cochabamba que decían, roba pero hace obras. Entonces es normal y además está bien, llega la santificación inclusive para quienes hacen estas barbaridades. Pero donde nadie se puede perder, y aquí va una información para Marcelo y para todos los candidatos que podamos encontrar en nuestro camino, revisen los costos unitarios para definir el precio de la obra a pagar en licitación. No puede ser que no sepas exactamente cuánto cuesta una pared de 2x2, sabes cuántos ladrillos va a tener, cuánto de yeso, cuánto de cemento, o sea, cuánto te va a costar. Entonces, cuando tú sabes eso, ya sabes que el precio de la obra que vas a licitar no puede ser más del precio que corresponde, más un 15% que tendrá que ser la utilidad para el constructor. Tampoco van a trabajar gratis, ¿no es cierto? Esas cosas que son prácticas, que demuestran por dónde va la mano, tienen que ser el arma con el que trabaje el alcalde, si es elegido, o los concejales, si es que pueden llegar a un curul y empezar a destapar la olla de la corrupción, o por lo menos poner un freno, porque eso es lo importante, claro, poner un freno. Completo con lo siguiente, ahora las licitaciones son infladas. Claro. Las licitaciones ahora ya incorporan el 15%, el quinciño que van a pagar o que van a recibir de la empresa. Claro. A ese extremo hemos llegado de que las licitaciones ya contemplan el quinciño que tiene que pagar el constructor. Bueno, dejamos el tema corrupción. ¿Quiere dejar el tema o tiene algo más que agregar para ir a otro tema que es importante para la población? Simplemente señalar a la población que la determinación está. No tenemos miedo a nadie y vamos a hacer las auditorías correspondientes. Va a haber una unidad que investigue, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que para Marcelo y para los candidatos es lo importante. ¿Cómo dinamizamos nuestra economía? ¿Cómo hacemos que la gente se quede en Sucre? ¿Cómo realmente generamos riqueza para los sucrenses? Entonces, ya hemos hablado del tema de la economía naranja, que está muy vinculado, obviamente, al ordenamiento vehicular, al recojo de basura y a la seguridad ciudadana. Porque si vamos a proyectar una ciudad que se va a vender a Bolivia y al mundo, no puedes hablar pues de un tráfico vehicular
y lo que estamos viviendo. Por eso hemos implementado un sistema de transporte. Este tema lo dejaremos para más rato. Por favor, si me permite, Omar, con la pregunta. Emprendimiento genera trabajo, genera economía, pero desde hace 10 años en el gobierno municipal nadie habló de flexibilizar las tarifas comerciales, que son, oiga, son tarifas las más caras de Bolivia: energía eléctrica, agua potable. Alguien que quiere emprender no tiene ninguna posibilidad porque como suchas, y no retiro la palabra, aparecen las empresas de servicio, el APAS, aparecen patentes, energía eléctrica, te acosan, ¿no? Acoso, impuestos internos. Una señora que vendía, y este es un ejemplo que lo pongo al margen de otros ejemplos, porque en el día a día la gente viene a la radio a quejarse. Una señora llorando: don Fabio, yo me vendía en la mañana Sahraora, en la avenida 6 de agosto. Vendía 6, 8 platos para tener la comidita para mi nieto, porque sus papás, mi hija, se han ido a España. No, vino un amigo de La Paz, el que hace la lectura. Oiga, usted está, pues, usted hace uso del agua, usted tiene que estar en categoría comercial, usted nos está engañando. Al mes siguiente, categoría comercial. Mire, al mes siguiente, lo que pagaba 40, 50 bolivianos, le sacaron una tarifa de 600, 800 bolivianos, y la señora mandó al diablo a todos. Como ese caso hay centenares de casos. La alcaldía tiene tuición en el APAS, tiene tuición sobre César, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, al parecer, se han convertido en botines políticos para acomodar a la gente o para participar de algunos, ¿qué le digo?, de algunas licitaciones poco claras. ¿Cuándo la alcaldía va a ser parte para crear políticas de incentivo para la gente que quiere emprender? Si CESA y el APAS, las instituciones de servicio, tienen las tarifas más altas en el tema comercial en Bolivia. En este modelo de desarrollo que nosotros tenemos, que está vinculado a todos estos escenarios, por eso les decía que los directores de estas instituciones van a ser designadas por examen de competencia o por meritocracia. Pero no le tenemos que pagar factura. Esa es la gran diferencia de esta candidatura contra las otras candidaturas que existen. Ahora, hemos visto cuando hemos trabajado con los emprendedores estos reclamos. Por ejemplo, no tenemos una categorización de la tarifa comercial en el tema del APAS, porque no es lo mismo tener un restaurante que tener una tienda, ni lo mismo es tener una peluquería que tener un salón de belleza. Eso vamos a pelear dentro del marco competencial para que se reduzcan las tarifas del agua comerciales, y lo propio con la factura de la luz. La tarifa comercial de luz en Sucre es más cara que la de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo va a haber emprendedores si tiene ese golpe financiero cuando está empezando a crecer y encima viene el tema de las patentes y todo lo que es la carga impositiva? Para eso también vamos a usar todas nuestras estrategias jurídicas, técnicas, legales, para reducir esto y generar así en el emprendedor un apoyo para que empiece a generar también él oportunidades, no solamente para ellos, sino también para quienes emplean, porque el emprendedurismo no solamente es el emprendedor, también es la gente que trabaja. Para entender la categorización de la tarifa comercial, Fabio, en una galería de abogados, yo tenía mi bufete ahí, nos cobraban el agua categoría comercial. Y un abogado no vende agua, no hace helados, no hace ni bolos. Entonces, ¿por qué tenían que cobrarnos en un bufete categoría comercial del agua? Esta es la tontería que distorsiona y que hace que uno no entienda finalmente por dónde va la mano. Interesante eso. Es hora ya de categorizar y poner las cosas en su lugar, pues, y cobrar a quien negocia con el agua. Bueno, pues, ejemplo, si hay una empresa de lavado de autos, está usando agua, salvo que use agua del pozo, que es distinto. Pero si también igual tiene que pagar, claro, en ese caso, ¿no? Pero si es agua de La Paz, entonces, claro, está gastando agua que tiene un tratamiento. El municipio tiene que ser facilitador. Así es. Tiene que defender a quien quiere emprender. Y para eso tenemos la estrategia y sobre todo las competencias para generar estas reducciones, categorizando el agua, la luz, que también es importante,
Pero cuando tienes gente que entra al municipio a robar, a hacer un grupo de amigos y cambiar su patrimonio de la noche a la mañana, pues tienes un alcalde que tiene un chofer que es millonario, eso es increíble, no creo que se da en otra ciudad, generas pues no facilidades para la gente, sino más bien buscan facilidades para ellos mismos. Y nosotros estamos con una mirada distinta, nuestro planteamiento es diferente, no somos parte de las viejas prácticas políticas, dijo las viejas prácticas políticas, porque están acostumbrados a generarse espacios de poder para beneficio propio y no para la vecina y el vecino. Algo que he extrañado en todas las entrevistas, las que haces en la mañana y en este programa, que nadie habla de medio ambiente. Antes de ir al medio ambiente, Sí. Está hablando de emprendedurismo, ¿verdad? Flexibilizar las categorías comerciales. El problema es que la categorización es subjetiva, no es técnica, es subjetiva, depende de la opinión del personal que está tratando. Y del malo buen humor. Pero, claro, a este le coloco en categoría comercial A, B, C, ¿no es cierto? Y lo propio, mil disculpas, Omar, por interrumpir la pregunta, en el tema de impuestos al inmueble. Hace 2 días tengo las fotocopias, pero nos falta tiempo. Una señora X por un inmueble de un piso pagaba 3.100 bolivianos el año anterior, 3.100. Ahora está pagando 3.900. Uno. Otra señora en la calle Camargo, una casa de 2 pisos, pero relativamente pequeña, pagaba 4.100, hoy está pagando 5.200. Mire, en un año, un incremento de 1.000 bolivianos. ¿Por qué? La gente se pregunta, don Fabio, no tengo plata, pagaba el año pasado esto y ahora estoy pagando. Es subjetiva la valorización para pagar impuestos de inmueble. ¿Por qué suben de 1.000 bolivianos? Hombre, 1.000 bolivianos después significa plata, a no ser que sea cocalero, a no ser que sea cooperativista minero, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ante este tipo de situaciones? No hay un municipio que trabaje y opere técnicamente, don Fabio, es un municipio que tiene al director de esa unidad porque debe ponerle plata a la campaña para que saquen banderas. O es el director que está en esa unidad porque ha puesto los 2 camiones o los 10 autos para que el fin de semana estén mostrando como si fueran grandes caravanas de autos que los apoyan porque sí, cuando en realidad son pues condicionamientos. Entonces no tienes los mejores perfiles técnicos administrando el municipio. Y ahí en la categorización, en el tema del pago de los impuestos al inmueble, se tiene que hacer pues trabajos objetivos, técnicos, para que la gente esté tranquila y sobre todo sea justo lo que vayan a pagar en las distintas áreas, sea agua, sea electricidad y obviamente en los inmuebles, ¿no? Porque además hay que hablar de otros temas importantes también, como la regularización del derecho propietario, los avasallamientos que existen, porque no hay una planificación. El municipio se ha dedicado a darle plata a una gente que ha vivido y vive de la política. Entonces, nuestro planteamiento es claro, por eso le decía, tenemos ejes temáticos, tenemos un modelo de gestión y que está vinculado también a los otros puntos que podemos ir tocando, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el recojo de basura y el medio ambiente. El patrimonio histórico, que es el que va a ser parte de la economía naranja, está bien, pero es hora de revisar tal vez la normativa referida a la protección del patrimonio histórico, porque de pronto la norma está siendo rebasada, o sea, lo ideal está definido en la norma, pero la realidad hace que esa norma ya no sea rebasada totalmente, y de pronto tenemos un instrumento de extorsión al propietario que hace que le puedas o no autorizar dependiendo cuánto pones. Esto es un supuesto, no es una denuncia. ¿Cómo haces para hacer aprobar tus planos de construcción en el área patrimonial? ¿Cómo haces para entender que a algunos les aprueban de una manera y a otros de otra manera? Cuando llevas tu proyecto, no te dicen, no, tiene usted que tener 40% de retiro, no, espacio abajo, jardines, no sé qué, pero al ladito ves, en todo lado ves que han construido edificios no totalmente nuevos sin dejar un espacio ni para una maceta. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué va a hacer el alcalde Pedrazas con esta trampa que parece ser que se instrumenta desde esferas oscuras para extorsionar al ciudadano y sacarle plata? Parece.
La compatibilización de la norma está dentro del proyecto que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque eso es parte también de la economía naranja, tiene que ver con revalorizar, recategorizar también todos estos nuestros espacios del centro, pero lo principal, conmigo no va a haber extorsión, no va a haber corrupción. La tenemos clara quienes estamos trabajando este proyecto, estamos yendo al municipio porque tenemos un amor profundo por Sucre, queremos un trabajo efectivo y no va a haber estas oscuras formas de conseguir permisos a lo que usted se refiere. De hecho, le digo, hay candidatos que están hoy por hoy en la lista y han sido parte de directorios que tienen edificaciones en el centro y que han construido, no sé cómo, porque no están dentro de la normativa que debería estar al ser parte del casco histórico. Entonces, este tema es muy importante, pero más allá de todo lo que tenemos que llegar a actualizar, todo lo que tenemos que hacer en esta gestión, que va a ser ardua obviamente, no es menos cierto que la extorsión pasa porque no hay un principio de autoridad y no hay principio de orden, y por eso tan importante para nosotros es que el vecino y la vecina que hoy por hoy nos escuchan confíen en este proyecto, que vuelvo a reiterar, no le debe nada a nadie y esa es una garantía de poder generar lugares donde la norma se cumpla y no tengas funcionarios que estén extorsionados, porque además lo hacen con venia del jefe, ¿no? Ojo. Tiene que ser Entonces, así. si la cabeza ya empieza con los temas de corrupción, pues obvio que los demás funcionarios van a estar en lo Una mismo. construcción autorizada, entiendo, autorizada, pero que es insulto, resulta un insulto al ciudadano y a nosotros que todos los días pasamos por ahí, es esta que está ubicada en la calle La Paz, esquina Pérez, que es una continuación, digamos, de la corte electoral de la oficial, ¿no? Donde no han respetado la línea, han construido invadiendo lo que debió ser la acera, y tú ves eso y dices, ¿quién ha autorizado? A eso me refiero. ¿Cómo haces para que te autoricen? ¿Por qué han autorizado no esa construcción? ¿Y por qué eso resulta un latigazo al rostro de quienes observamos esa anomalía y sentimos que nos estamos yendo por caminos muy, muy retorcidos? Autorizan porque pagan, sencillo. Y como no hay un principio de autoridad, no hay orden y desde la cabeza está yendo a robar, es lógico que cualquier otro funcionario de menor jerarquía lo va a hacer. Son sistemas extorsivos en lugar de que se cumpla la normativa. Nosotros, para poder lograr certificar el proyecto y lo que se quiere trabajar también con el Banco Interamericano de Desarrollo, no podemos pues generar estos espacios, pero sobre todo normativas y procedimientos donde hay corrupción. Y eso es fácil de controlar cuando hay una mirada y una visión de que estás yendo a generar una alcaldía que ponga orden, que se cumpla la ley, pero que sobre todo trabaje y funcione para la vecina y el vecino y no para un grupo, porque eso también ha sido parte de grupos que se han anquilosado en el municipio y han manejado muy bien esta normativa en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Un tema bastante recurrente, un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero no ha habido una política institucional para poder evidentemente superar. Quebradas son aires municipales. Los gobiernos municipales que han pasado han poteado, ¿no es cierto? Pero de la noche a la mañana, esas quebradas poteadas aparecen con dueños. Y el origen, la misma gente que trabaja en catastro, catastro, es la que facilita información para que aparezcan los dueños, los avasalladores, en complicidad con la gente. Ojo, no estoy faltando a la verdad. Este gobierno municipal hizo una lucha, pero abierta, contra los avasallamientos cuyo origen se daba en catastro, cuando estaba de secretario general, si no me equivoco, el actual candidato a gobernador Orlando Ceballos. Estaban ahí un par de concejales, pero en una lucha abierta para erradicar lo que se veía desde hace mucho tiempo atrás, que desde la oficina de catastro, predios, superficies poteadas, aparecían con dueños en combinación. En el argot delincuencial se llama combinola, con gente de derechos reales. Entonces, hay avasallamiento. Lamentablemente, el gobierno municipal no ha tenido la capacidad de sentar autoridad para sentirse como propietario de esas superficies poteadas. El Cerro Churuqueya, en algún momento a manera de broma comentábamos, ¿no?
Cuando estemos sobre los 80 años, querido José Luis, vamos a decir que, no, cuando uno ya está en esa edad, qué pena da ver el Cerro Churuqueña, la mitad del cerro urbanizado, avasallamiento. Y hay denuncias de avasallamientos aquí, allá, por particulares, por gente inescrupulosa que lamentablemente se aprovecha de la falta de autoridad de nuestro municipio. Hace medio año, acá en la radio, vino una señora con nombre y apellido, no recuerdo en estos momentos. Mi padre regaló 10.000 metros a la calle Gregorio Donoso, 10.000 metros. De los 10.000 metros que eran destinados para áreas verdes, no queda nada, han aparecido como con dueños, con propietarios privados. Y eso que todavía parece, hay un mall, hay áreas verdes, hay unos mositos, parece que están siendo ya avasallados. ¿Qué hacemos con el avasallamiento cuando usted sea alcalde y goce del apoyo de la población, don Marcelo Pedraza? Primero, don Fabio, es fácil identificar qué son áreas municipales y qué son áreas privadas. Hay que hacer un diagnóstico y eso está en todo lo que se ha trabajado con la cooperación internacional. Nosotros, me acuerdo que en la Cámara de Diputados aprobamos un crédito también para que se haga la planimetría, para que se trabaje de forma ordenada en todos los municipios. El problema pasa porque son pues organizaciones criminales dentro del municipio, porque están autorizadas por las mismas autoridades jerárquicas que son parte de estas redes de corrupción. Es una auditoría simple, es un trabajo técnico, se identifican las áreas, quien está en área avasallando porque no es propietario, se va afuera, funcionario que se va afuera, porque tenemos que ordenar la casa. El principio de autoridad y el cumplimiento de la ley es lo que no hacemos hace 20 años y hemos generado toda esta, y vuelvo con esta para decir, la putrefacción en la administración del municipio de Sucre. Pero es un tema que se lo puede controlar, se lo debe ejecutar, pero no, vuelvo a reiterar, no es difícil poder lograr con implementos técnicos y con la misma información que se tiene, sistematizando. Pienso yo será una semana lograr la sobreposición de las áreas que son públicas y privadas. Puedes pedir ayuda a otras instituciones, inclusive como el Tribunal Agroambiental, para que pueda ayudar, por ejemplo, a identificar las áreas verdes. Y es cuestión de que la primera autoridad del municipio llegue a cambiar esa forma de vida que tienen muchos de esos funcionarios con las autoridades que los han llevado a sus cargos. Tengo información no precisa, pero tengo información de que están saneando los avasallamientos provocados por vecinos inescrupulosos que se apropian de áreas municipales, especialmente áreas verdes, cuando no áreas de equipamiento, pero básicamente áreas verdes, y lo están haciendo bajo el título o proyecto de reordenamiento de la zona. Entonces, lo que hacen es mover toda la estructura y la planimetría de las viviendas y de las calles y todo, y con eso permiten la anexión forzada, entre comillas, de áreas que han sido avasalladas. Esto hay que investigar, pero es un tema que seguramente le interesará a Marcelo y a cualquiera que sea alcalde y que quiera trabajar con rectitud en este municipio. El tema del medio ambiente, Fabio, a mí me preocupa mucho, porque te decía, no hay un solo candidato que haya tocado, por lo menos con mediano entusiasmo, este asunto, toda vez que si nosotros desarrollaríamos un programa de arborización en la ciudad de Sucre, pero masivo, no poner una hierbita aquí y decir, estamos hablando de arborizar. Tipo plafón. Claro, pero, y aún mejor, con árboles frutales en las calles, en los barrios, en las plazas, en las plazuelas, donde quiera que vayas, para que la gente inclusive pueda aprovechar eso como alimento. Pero agarrar y haz un plan de forestación masiva, invierte dinero, porque esto te va a transformar el medio ambiente de Sucre, va a fortalecer sus condiciones y va a atraerte humedad, y cuando te atrae humedad te atrae agua, y es un fenómeno de ida y vuelta permanente. Entonces vas a transformar una ciudad donde todos nos quejamos, solamente tenemos el cementerio, tenemos el Parque Bolívar. Pero el parque también mutilado, ¿no? Peor aún. Entonces, si hiciera alguien este plan
Yo en mi barrio ya he puesto 14 árboles de targo con mi esposa, pero eso no es pues nada, necesitamos miles de árboles y una política municipal, mejor si enlazada al nivel departamental con el futuro gobernador, y mejor aún si esto está financiado y fomentado desde el nivel central, para que en una acción concurrente puedan desarrollar acciones concretas, especialmente en Sucre. Si esto pudiera, está en el plan, si esto pudiera ser posible, realmente Sucre sería diferente. Cuando planteamos el plan de gobierno, nosotros no le llamamos ejes, le llamamos esferas, centrífugas además, ¿no? Que van a trabajar independientemente, pero van a generar esa necesidad de cambio que tenemos. Medio ambiente obviamente también es parte de lo principal para nosotros, que es la economía naranja, porque no tenemos áreas verdes. Mutilado está el parque, don Fabio. Claro, comparto por eso digo, con usted, mutilado, pero ¿cómo es posible que la misma alcaldía en los años 90, oiga, haya amurallado y con una muralla anti-estética, horrorosa, con adobe que se cayó hace poco tiempo, y tener en el Parque Bolívar 1, 2, 3, 4, 5 gestiones municipales, tener ahí en pleno Parque Bolívar? Yo creo que los que crearon el Parque Bolívar seguramente se han revolcado en sus ataúdes al ver semejante barbaridad, un insulto a la población. Parque Bolívar, retén de emergencia, tractores, volquetas, no pues, falta de criterio, y permitir que una institución particular, sin decir nada, sin que haya alquiler, comodato, un instrumento legal, se haya apoderado para un uso estrictamente particular, quitándole a Sucre área verde junto al retén de emergencia. Don Fabio, en Sucre y don Omar, por habitante tenemos 1 metro cuadrado de área verde. El más bajo del país. Bueno, la media que te dicen los organismos internacionales, porque cuando hemos trabajado el proyecto, hemos trabajado con gente técnica que conoce, era 8 metros cuadrados por habitante. Aquí es 1.5. Qué pena. Imagínense. Obviamente tenemos un parque mutilado, pero cuando vas a Lechuguillas, cuando vas a Villa Marlecita, me acuerdo de la señora Mariana ahí en Lechuguillas, como no hay áreas verdes ni en sus zonas, tienen que bajar a la única área verde que es el parque. Por eso también se ha vuelto un mercado, ¿verdad? O sea, no es un lugar atractivo turísticamente, porque tienes globos inflables atrás, venden comida, mal organizado. En nuestro programa, el medio ambiente es sumamente importante, porque vamos a generar plazuelas, plazas en cada distrito, en cada lugar que es necesario. Hemos identificado varias zonas donde pueden hacerse, no solamente lo que usted plantea, el plantar árboles, también hay que recuperar nuestras, yo no veo claveles, no veo claveles en ningún lado, y hay que poner en nuestras áreas verdes claveles. Pero eso también está vinculado. Te daré una mala noticia. Dígame. Es que el tema de los claveles, yo hice poner en la plaza 25 de mayo, y resulta que los claveles floreciendo desaparecían de la noche a la mañana, porque los señores bebedores concesionarios se llevaban clavel para llegar a la casa. Los iban a vender al mercado. Y pero nosotros vamos a hacer y vamos a invertir ese dinero también, que vamos a quitar al impuesto al político, que le estamos llamando, y vamos a generar más áreas verdes. Pero no solamente estas áreas verdes están vinculadas al medio ambiente y a la economía naranja o al turismo. Perfecto. Don Fabio, en Sucre el año pasado ha habido 54 casos de suicidio. Oiga, es el más alto, y eso está uno de los más altos en Bolivia. Y eso está vinculado a la salud mental, no solamente los jóvenes, también las personas adultas. Perdón, 54 suicidios en un año representa 1 por semana, 1 y un poquito más por semana. Y acá ahora ya estamos sobre los 6 o 7 suicidios. Pero, a ver, por eso hablamos nosotros en el proyecto también de la salud mental. O sea, todo está articulado, es que esto no es improvisado. Hemos trabajado de verdad 18 meses en darle a Sucre un proyecto y un programa para salir de donde estamos. ¿Por qué le digo que la salud mental está vinculada al tema del medio ambiente, de los parques y las plazas? Porque la gente no tiene dónde ir. Y estos lugares de esparcimiento para hacer redes o networking, que le llaman los jóvenes, cuando se encuentran con alguien, van con su animalito, las personas adultas van a pasear, pues te generan una diferente forma de afrontar los problemas o la adversidad. Quienes terminan lamentablemente en el suicidio es personas que se han alejado de la sociedad y han terminado ellos solos tomando una decisión.
En Sucre, discúlpeme, yo no veo lugares de esparcimiento. A nosotros, por ejemplo, nos reclaman en algunos barrios cancha de skate, me dicen el otro día, o teatrito para hacer riña de gallos, esos que andan, que es el rap elocuente que tienen, ¿verdad? Entonces, cuando la plata no se roba, alcanza. Y si a eso nosotros ajustamos el cinturón, porque vamos a hacer esa reducción del aparato burocrático, vamos a generar estos 130, 140 millones por año de ahorro, pero vamos a dejar un municipio con un superávit, porque no solamente va a ser la plata que tiene que ver de coparticipación y de IDH o de recursos propios, sino que implementando este plan que va a trabajar el Consejo Municipal a la cabeza de Andrés, cuando tengan que hacer todo este tema de las gestiones, pues vamos a lograr ineludiblemente que también nuestros recursos privados generen economía, por lo que vamos a dejar, creo yo, un municipio con más de 1 millón, ¿cómo sería? Son 600, serían 1.000 millones de bolivianos terminando la gestión. Bien, a ver, hemos hablado de turismo, creo que con bastante propiedad habló sobre la oferta que tiene su candidatura. Hemos hablado de emprendimiento, de avasallamientos, hemos hablado de áreas verdes, medio ambiente, y hay otros temas también que le hacen en el día a día a la región. Lamentablemente el tiempo confabula contra nosotros porque ya nos están convocando desde el estadio, hay fútbol, hay transmisión de fútbol y tenemos que respetar el horario, pero de una manera general. Hubiera querido hablar de Francesa, porque mucha gente me comenta, están ya hipotecando Francesa. Están hipotecando Francesa, sobre todo por gente que tiene poder económico, que tiene poder social, porque Sucre es una sociedad, perdón, pero da pena y da bronca decir, es una ciudad permisiva a la corrupción. El hombre corrupto recibe honores, atenciones, saludos cordiales. Claro, saludos cordiales, recibe terrible, honores, etcétera, etcétera. Sí. Es una ciudad que permite lamentablemente la corrupción. Y la corrupción viene por parte de aquella gente que quiere tener poder económico en instituciones tan importantes como la fábrica de cemento. Perdón, don Fabio, tengo que cortarle aquí, pero de verdad que lo que usted dice, y lo voy a respaldar, es cierto. Y me lo han dicho a mí también. Y usted lo va a observar cuando ve candidaturas que están en dupla, con un movimiento territorial y gasto increíble. Quieren gobernación, quieren alcaldía, porque quieren francés, así de sencillo. Pero claro. Y ahí están todos los intereses puestos, así que no me vengan a decir las dos candidatas, Teresa Dallens y Fátima Tardío, que no están dentro de esa estructura de toma de institucional para estas personas que están detrás de la hipoteca de francés. Bueno, termino con esto. Y además hablamos con propiedad. Sí. Tengo un informe del año 2019. 2 o 3 empresas constructoras llegaron a sacar cemento cerca de 1 millón de bolivianos y no pagan. Y parece que la deuda se ha extinguido. Y no termino de entender si puede extinguirse una deuda. Haya prescrito. Oiga, año 2019 tenemos los papeles, ¿no? Y donde se certifica que evidentemente hubo la deuda. Es esa gente que precisamente ha puesto plata. En el argot político dice, está mollando, hermano, con buena plata para la campaña. Entonces, hubiera querido tocar el tema francesa, el tema terminal de buses, porque lamentablemente el capricho de una autoridad obligó a la alcaldía sumisa de ese entonces a aceptar para construir en un lugar donde jamás debió haberse construido. Tenemos la conciencia tranquila porque Radio Global se opuso desde el primer momento porque era algo irracional hacer en un lugar arrugado geográficamente y ahora las consecuencias. Y alguien ya nos ha dicho, don Fabio, nos hemos entrampado con la terminal. Suponiendo que inauguren mañana las obras terminadas, una digna infraestructura, en 5 años no va a ser utilizada esa terminal. Seguramente en otro momento en debate con otros candidatos hablaremos del tema, distinguido Marcelo. Está la terminal, hay que hacerla funcionar, no podemos tener 8 años en la terminal que no funcione, hay que hacer los accesos. Por eso también la gente tiene que tener mucho cuidado. Este proyecto es del MAS y tienes 2 candidatos del MAS que quieren uno. Claro. Hoy por hoy, pero bueno, 2 candidatos directos del masismo, que es el alcalde, que ahora no es del MAS, y el señor Sanabria, que también es parte del MAS. Entonces esa mirada va a ser de construcción de la ciudad. Al resto, evidentemente están contaminados con el MAS, pero yo a ellos sí los identifico como parte del problema. Y cuando tienen esa cabeza y han trabajado de esa forma y con esa ideología, que no nos vengan a decir que nos van a dar soluciones.
Porque eso es el más, lo que usted acaba de decir, proyectos que no sirven, proyectos que no han sido nunca planificados y ahora vamos a tener que resolverlos y le va a costar al municipio, obviamente. A costa de mucha plata. Si se hacía en la Jastambo, habían 3 avenidas, la avenida Juan Zubide Padilla, la 6 de agosto para salir a Potosí, la Atahualpa, nadie quiere decir Evo Morales, la Atahualpa hoy era para ir a Cochabamba, Santa Cruz, la nueva carretera hacia Ravelo, la Jaime Mendoza, para ir a La Paz directamente, y para la gente con su auto, don Omar Montalvo, con su auto, don Marcelo Pedrazas, ir por la avenida 6 de agosto, no había ningún problema. Pero el dibujo libre de alguna autoridad que manejaba la plata de la gobernación obligó al alcalde sumiso de ese entonces a aceptar la terminal de buses en un lugar que no jamás hubo complicidades, pero Fabio, hubo complicidades, me acuerdo bien, cómo viajaba el alcalde titular, que daba un suplente, y ese suplente hizo ciertos acuerdos. Bueno, en su momento vamos a ver. Perdón, eso tiene que ver también con el aeropuerto, ¿no? Ojo. Sí. Porque había toda una estrategia de generar riqueza a ciertas personas y hoy por hoy es que ya esto es el colmo, por eso tenemos que ir a investigar. Yo sé que no es competencia del municipio de Sucre investigar lo del aeropuerto, pero imagínese, usted agarra el periódico, ve en Facebook y hay inmobiliarias con el apellido de ex autoridades que están vendiendo lotes cerca del aeropuerto. Pues, o sea, no podemos permitir ya eso, ¿verdad? Marcelo, ha sido un gusto haber conversado. Seguramente lo vamos a tener a usted, al candidato a la primera concejalía, el doctor Andrés Delgadillo, conversando, debatiendo, en ese propósito de saber, conocer el pensamiento, la actitud, el compromiso para la gobernación, para la alcaldía, la asamblea departamental, el consejo municipal. Hay necesidad de conocer, y acá en Global, en el marco del equilibrio y la objetividad, todos, absolutamente todos, tendrán la posibilidad de poder compartir con la población. Don Fabio, don Omar, para mí un gusto haber compartido con ustedes, gracias por la invitación y vamos a estar cuantas veces seamos requeridos. Queremos por su medio también hablarle al vecino y a la vecina. Estamos para trabajar y para cambiar Sucre, para lograr efectivamente que la gente se sienta orgullosa de quedarse. Hay que abrazarlo otra vez al que le apuesta en la ciudad de Sucre y darle condiciones de vida para que se quede. Ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso, además sin deberle factura absolutamente a nadie y solo el compromiso de cumplir lo que estamos diciendo hoy día, el día que lleguemos a la alcaldía. Muchas gracias. Omar, que si tenga Si la gente todavía no sabe por quién votar, por lo menos que sepa por quién no votar. Los que han robado, los corruptos, no merecen el voto de la ciudadanía. Gracias, hasta el próximo viernes. Que tenga un separador fin de semana, don Omar. Igualmente, pues. Que le vaya bien. Gracias. Enseguida, Deportes, Fútbol desde el Estadio Patria con el equipo Acción. Un abrazo para todos, muy buenas tardes. Estamos construyendo lazos de amistad